queremos resolver la ecuación dada para u, y luego resolver la ecuación para x. Para resolver una ecuación para una variable, debemos aislar esa variable en un lado de la ecuación. Entonces, primero resolvamos u veces la cantidad gx más c es igual a y más h, para usted. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo, debido a que tenemos u veces la cantidad gx más c, podemos resolver esta ecuación en un paso deshaciendo esta multiplicación. Para deshacer la multiplicación por la cantidad gx más c, necesitamos realizar la operación inversa u opuesta y, por lo tanto, deshacer esta multiplicación. Necesitamos dividir ambos lados por la cantidad gx más c. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, dividiendo por la cantidad gx más c, deshace la multiplicación por la cantidad gx más c, y por lo tanto, el lado izquierdo simplifica la u o la cantidad gx más c dividida por la cantidad gx más c simplifica el 1, u por 1 es u. En el lado derecho, nada se simplifica y, por lo tanto, u es igual a la cantidad, y más h dividida por la cantidad gx más c. Y ahora queremos resolver la ecuación para x. Entonces, comenzando con u veces la cantidad gx más c es igual a y más h. Observe esta vez, x está dentro de los paréntesis, y por lo tanto, para aislar x en un lado de la ecuación, el primer paso será borrar los paréntesis distribuyendo u. Entonces, tendríamos u veces gx, o ux, más u veces c o uc es igual a la cantidad y más h. Normalmente cuando tenemos un producto que involucra variables, escribimos las variables en orden alfabético porque recuerde, el orden de multiplicación no afecta el producto. Entonces, no es obligatorio, pero escribamos ux como ux. Y escribamos uc como q. Nuevamente, no es obligatorio, pero es más común. El siguiente paso es aislar el término x en un lado de la ecuación, y este es el término x, y por lo tanto, necesitamos deshacer esta suma realizando la operación inversa u opuesta. Entonces, para el siguiente paso, restaremos q en ambos lados de la ecuación, y ahora simplificaremos ambos lados. A la izquierda, restando q deshace más q, donde q menos q es 0. Entonces, tenemos gux a la izquierda igual. A la derecha, no hay términos similares, por lo que tenemos y más h menos q. Ahora, mirando el lado izquierdo, para resolver esta ecuación para x, o aislar x, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa u opuesta. Y por lo tanto, para deshacer la multiplicación por gu, el siguiente paso es dividir ambos lados por gu. Dividir por gu deshace la multiplicación por gu, donde gu dividido por gu es una y una vez x es x, entonces tenemos x igual, en el lado derecho, tenemos la cantidad y más h menos q. Todo dividido por gu. Y ahora, tenemos la ecuación resuelta para x. Entonces, esta es una forma de mostrar a qué es igual x, pero sí quiero mostrar cómo podemos expresar esto de una manera ligeramente diferente. Debido a que estamos dividiendo por un monomio, podríamos dividir cada término en el numerador por el denominador. Entonces, también demostremos esto. Nuevamente, esto no es obligatorio, pero queremos reconocerlo, podemos expresarlo de más de una manera. Podemos escribir x igual y dividido por gu. Más h dividido por gu. Menos q dividido por gu. Y observe cómo las dos primeras fracciones no se simplifican, pero esta sí, porque el numerador y el denominador comparten un factor común de u, donde u dividido por u es igual a 1, y por lo tanto, también podemos expresar x como x es igual. Y dividido por gu. Más h dividido por gu. Menos c dividido por g. Entonces, también sería correcto expresar x en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.